Hola señoras y señores, sean bienvenidos a un programa más del Reventón con Casuso. Señoras y señores, hoy vamos a estar analizando uno de los hechos geopolíticos más tensos del año. La incautación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero con bandera rusa en aguas internacionales. Esto se va tornando un poco tenso y la feroz respuesta que esto ha desatado desde Moscú, ya tú sabes. Esta semana fuerzas estadounidenses abordaron el buque marinera antes llamado EA-1 tras perseguirlo por más de 2 semanas en el Atlántico Norte. El gobierno de Washington sostiene que la operación estaba dirigida a hacer cumplir sanciones contra redes clandestinas de transporte de petróleo que conectan a Venezuela, Irán y Rusia, y que el barco estaba implicado en violaciones a estas sanciones. Así que dime tú, desde Moscú la respuesta no se hizo esperar. El ministro de Transporte ruso calificó la intervención como una violación del derecho internacional y de la libertad de navegación en el mar, argumentando que ningún país tiene derecho a usar fuerzas contra barcos registrados legalmente bajo otra bandera. Rusia exigió también la protección de los derechos y la pronta repatriación de sus ciudadanos que estaban a bordo, advirtiendo que podría escalar aún más las tensiones entre las superpotencias. Este incidente ocurrió en un contexto internacional del creciente confrontamiento por recursos energéticos, sanciones y dominio marítimo. No solo es una respuesta económica o una disputa económica, es un choque directo de intereses estratégicos entre potencias que pueden tener implicaciones más allá del petróleo. Hoy acá en el Reventón con Casuso vamos a desglosar, señoras y señores, qué significa esto para la geopolítica mundial, para Latinoamérica y para el equilibrio entre Estados Unidos y Rusia. Así es que los dejo, no los voy a dilatar, vamos a ver estas imágenes y déjame en la cajita de comentarios tu comentario que para mí es tan importante y vamos a hacer un debate sobre esta situación que se está tornando cada día más tensa en el mundo entero. Y bueno, ya saben, señoras y señores, como siempre le digo, su amigo de siempre, Jorge Casuso. Rusia amenaza con atacar a la Armada estadounidense si no liberan a los rehenes rusos capturados en un petrolero incautado en aguas internacionales. La Armada estadounidense incautó un buque petrolero ruso en el Ártico, tomando a la tripulación como rehenes, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca acaba de declarar que todos los tripulantes serán juzgados en Estados Unidos. El barco, con ciudadanos rusos a bordo, se encontraba en aguas internacionales rumbo a Rusia. El líder del Parlamento ruso declaró textualmente: atacar con torpedos, hundir un par de lanchas guardacostas estadounidenses. Creo que Estados Unidos se encuentra en una especie de euforia de impunidad tras la operación especial en Venezuela, que solo se puede detener ahora con un golpe en la nariz. Los rusos enviaron su armada para proteger y escoltar el barco de regreso a Rusia, pero los estadounidenses abordaron el barco de todos modos, arriesgándose a una guerra nuclear por el petróleo. Y ahora Estados Unidos juzgará a los ciudadanos rusos, mientras que el gobierno ruso afirma que si los rehenes no son devueltos inmediatamente a Rusia, habrá graves consecuencias. ¿Qué pasaría si Estados Unidos y Rusia lucharan uno contra uno? La primera regla: sin armas nucleares, ambas naciones dependerían solo de sus fuerzas convencionales. Rusia, con su ejército más grande, tomaría la iniciativa y atacaría primero Alaska, se convertiría en el primer campo de batalla al inicio. Estados Unidos tendría dificultades para defenderlo e incluso podría perder la región ante el avance ruso. Sin embargo, una vez que llegaran los refuerzos estadounidenses, la situación cambiaría rápidamente con tecnología superior, logística y poder aéreo. Estados Unidos empujaría a las fuerzas rusas de regreso a través del estrecho de Bering, recuperando Alaska. Los estadounidenses no se detendrían. Ahí lanzarían una contraofensiva profunda dentro del territorio ruso. Aunque Rusia intentaría reagruparse años de conflicto agotador con Ucrania, habrían debilitado su fuerza militar. Las fuerzas estadounidenses, ahora a la ofensiva, avanzarían rápidamente hacia Moscú, en la línea defensiva final. Las tropas rusas lucharían con ferocidad, pero sería demasiado tarde. Estados Unidos tomaría Moscú, destruiría la resistencia restante y forzaría a Rusia a rendirse. Rusia amenaza con atacar a la Armada estadounidense si no liberan a los rehenes rusos capturados en un petrolero incautado en aguas internacionales. La Armada estadounidense incautó un buque petrolero ruso en el Ártico, tomando a la tripulación como rehenes, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca acaba de declarar que todos los tripulantes serán juzgados en Estados Unidos. El barco,
con ciudadanos rusos a bordo, se encontraba en aguas internacionales rumbo a Rusia. El líder del Parlamento ruso declaró textualmente: atacar con torpedos, hundir un par de lanchas guardacostas estadounidenses. Creo que Estados Unidos se encuentra en una especie de euforia de impunidad tras la operación especial en Venezuela, que solo se puede detener ahora con un golpe en la nariz. Los rusos enviaron su armada para proteger y escoltar el barco de regreso a Rusia, pero los estadounidenses abordaron el barco de todos modos, arriesgándose a una guerra nuclear por el petróleo. Y ahora Estados Unidos juzgará a los ciudadanos rusos, mientras que el gobierno ruso afirma que si los rehenes no son devueltos inmediatamente a Rusia, habrá graves consecuencias. ¿Qué creen ellos que querían los rusos y los chinos durante tanto tiempo? ¿La receta de la arepa? Este vídeo se ha hecho viral esta semana, justo después de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, y de que Donald Trump haya anunciado que Washington va a empezar a controlar las exportaciones de petróleo venezolano. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero hoy produce alrededor de 1 millón de barriles diarios según la OPEC. Durante años, gran parte del crudo venezolano ya estaba comprometido en acuerdos con China y Rusia, aunque cada uno ejercía un papel distinto. China es un consumidor del petróleo venezolano, es decir, uno de los principales receptores del petróleo venezolano para consumir y refinar en su propio país es China. Rusia tiene un involucramiento en Venezuela principalmente como un trader o un broker del petróleo venezolano oscuro. Pero la entrada de Estados Unidos cambia radicalmente el mapa energético. China pierde acceso directo a un proveedor clave y su forma habitual de cobrar la deuda de Venezuela, mientras Rusia pierde su papel como intermediario y su peso político en Caracas. Es probable que Rusia sea un perdedor mayor porque Estados Unidos no va a permitir que Rusia pague a Venezuela con ayuda de inteligencia, con ayuda militar, mientras que China es un proveedor de dinero. Él simplemente paga el petróleo o es parte del pago de la deuda. Así que es más probable que Estados Unidos sea más aceptable a que China siga recibiendo petróleo a cambio de que lo pague por dinero. Además, Washington ha dicho que este control será prolongado, lo que según los expertos afectaría de lleno a la economía venezolana. Si no se retorna a Venezuela el producto de la venta del petróleo, es una confiscación. Y es algo que no solamente es ilegal, sino que va a poner a Venezuela al borde de un colapso, porque a pesar del colapso en la industria petrolera, el ingreso petrolero es el 90% del ingreso del país. De momento, China está buscando sustituir el petróleo venezolano con crudo ruso e iraní. Por su parte, Moscú denuncia una escalada y acusa a Washington de actuar al margen del derecho internacional. Lo que sí queda claro es que el petróleo vuelve a estar en el centro del conflicto. Primera reacción, Jesús, de Rusia tras la captura de ese petrolero con bandera rusa. Dice Rusia: ningún Estado puede usar la fuerza contra barcos de otras jurisdicciones. El Ministerio de Transportes de Rusia ha denunciado esa intercepción ilegal del petrolero que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, un hecho que ha calificado Rusia de ilegal porque contraviene la Convención de Naciones Unidas del 82, de 1982, sobre la navegación en mar abierto. Primera reacción de Rusia a esta hora, Jesús. Could have done it, and as to this commander-in-chief, he did something people talked about doing. You just wait for Cuba. Cuba is a communist dictatorship that's killed priests and nuns. They've preyed on their own people. Their days are numbered. We're going to wake up one day, I hope in 26, in our backyard, we're going to have allies in these countries doing business with America, not narco-terrorist dictators killing Americans. This is a big frigging day. And everybody in the world is thinking differently than they were just a few days ago because of what you did. La gente que dice que Estados Unidos nos está haciendo el favor de sacarnos este gobierno porque quieren nuestro petróleo. Mi respuesta es: huevón, nosotros nunca, con el chavismo en el poder, nunca en estos 26 años, nunca vimos un peso, un bolívar al pueblo venezolano proveniente del petróleo. Nunca la nación venezolana fue beneficiada porque vendieron petróleo. Nunca el pueblo venezolano vio los beneficios en las ciudades, en las escuelas, en los centros de salud, en las edificaciones, en las carreteras, en las gasolinas. Huevón, nosotros somos el segundo país con la mayor reserva petrolera del mundo. Y en Venezuela no hay gasolina. En Venezuela todas las carreteras están cagadas a huecos, están malas, no sirven. Nosotros teníamos petróleo y nunca vimos plata o ganancia o beneficios de ese petróleo. Ah, ¿sabes quién sí vio beneficios de ese petróleo? Cuba, Irán, Rusia, China, que Maduro le regalaba a diestra y siniestra. Le decía: marico, pasen y
agarren lo que más puedan y llévense todo. Y claro, ellos nos sacaban el petróleo a nosotros y nosotros no recibíamos nada a cambio. Al menos el pueblo no recibía nada a cambio. Entonces nosotros nunca en estos 26 años vimos algún beneficio de tener petróleo. En cambio, vimos una dictadura, vimos cómo se deterioró el país, vimos cómo los beneficios se vinieron abajo, vimos cómo las posibilidades se fumaron en el aire. 8 millones de venezolanos se tuvieron que ir de su país teniendo petróleo. Entonces ahora viene la gente y dice, no, Estados Unidos quiere algo de ustedes. Marico, llévense todo ese petróleo, llévenselo. Si ustedes no van a asegurar que va a haber un cambio de gobierno, que va a haber democracia, que va a haber seguridad, que va a haber salud, que va a haber educación, que va a haber posibilidades de crecimiento. Porque nosotros no solo dependemos del petróleo, nosotros tenemos turismo, minería, agricultura, ganadería. Nosotros tenemos un montón de cosas en Venezuela que el chavismo destruyó. ¿Ustedes creen que nosotros no sabemos que Estados Unidos lo que quiere es el petróleo? Sí sabemos, huevón, pero agarren ese petróleo. Si ustedes no dejan a una nación libre donde nosotros podamos tener un mejor futuro. Porque nosotros, gente, sabemos lo que es no tener ni para comer. Yo trabajé antes de venirme de Venezuela, yo trabajé con un señor que comía 2 veces al día y que él me decía, no, Richard, mi primera comida del día es a las 11 de la mañana y mi segunda comida es a las 7 de la tarde, ya en la nochecita. Yo no puedo meter 3 comidas al día porque no me alcanza. Entonces, para ahorrar, me ahorro un plato de comida al día y así tiro más al mes. ¿Tú crees que esa persona, huevón, si tú le dices, mira papi, ve, no van a tener petróleo, pero si vas a tener un sueldo para que coma 3 veces al día, si vas a tener para que te compres un auto, si vas a tener salud, si vas a un lugar y está la vaina ahí para que te atiendan bien, tanto los insumos, ¿tú crees que esa persona no va a decir, marico, métanse, llévense a toda esa gente? Y gozadera